Ahora vamos a ver cómo actualizar bases de datos de versiones anteriores a la versión actual. Para eso nosotros tenemos que primero crear una carpeta en el disco C o D, según donde ustedes creen sus bases de datos, y diferenciarla de la carpeta de las versiones anteriores. Por ejemplo, en este caso voy a crear una carpeta que se llame Data Smart. ¿Ok? Y en esta carpeta voy a crear mi base de datos para importar una base de datos de la versión anterior. Acá vamos a la opción selección de empresas, le damos botón agregar y le damos la ruta donde ahora se van a alojar mis nuevas bases de datos para la versión actual. Le vamos a dar el nombre de la base de datos, ¿sí? Que es del año 2019. Ustedes ya saben crear bases de datos que están en los tutoriales anteriores. Estamos creando como si estuviéramos creando una nueva empresa, ¿sí? Y simplemente vamos a darle grabar, ¿sí? Ahí estamos creando una nueva base de datos, pero en blanco, ¿sí? Le damos enter, me dice la ruta no existe, se procederá a crearla, le digo que sí, ok, me va a dar los datos. Acá simplemente le doy grabar porque sé que voy a importar una base de datos, entonces no lleno ningún dato y le doy ok. Cuando entre a esta nueva base de datos, a esta nueva empresa entre comillas, me va a dar la opción, acá arriba va a decir logo, ¿no? Es una base de datos en blanco en la cual vamos a importar la base de datos de mi año anterior o de años anteriores. Entonces, como nosotros sabemos dónde están esas bases de datos, simplemente acá vamos a ir a utilitarios, a importar datos. En este caso me pregunta si quiero importar una base de datos DBF, una base de datos Access o una base de datos SQL. En este caso vamos a importar una base de datos Access. Le damos en Access y acá puedo buscar esa base de datos a la cual quiero importar. En este caso nosotros sabemos dónde están alojadas nuestras bases de datos de los años anteriores y simplemente lo que hacemos es buscarla. En este caso mi base de datos del año anterior está acá en mi carpeta Data y acá está el año 2019. ¿Ok? Simplemente le doy la opción abrir y me pregunta si quiero importar solo tablas o tablas y vouchers. En este caso, como estoy importando una información de un año anterior, ¿no? Lo que le voy a decir es tablas y vouchers para que me importe toda la información. Le daré la opción importar y acá me pregunta si también quiero importar el plan de cuentas. Le digo que sí porque quiero importar todo tal cual como estaba el año anterior o los años anteriores. Le doy que sí. Me dará el tiempo que se ha demorado para importar, le doy a aceptar y procesar el mantenimiento de archivos. Me dará la opción de salir e ingresar para que se validen los cambios. Entonces vamos a salir y volvemos a ingresar al sistema. Cuando volvamos a ingresar al sistema, ubicamos en selección de empresas nuevamente la base de datos que hemos actualizado. Si tiene clave le daremos la clave, si no simplemente enter para ingresar a la base de datos y habrá arrastrado la información que quería actualizar. En este caso simplemente analizamos, vemos que haya arrastrado esa información, ¿no? Veremos nuestra información que esté correcta
y eso habrá sido todo para haber migrado una información de una base de datos Access. Ahora vamos a ver cómo migramos una base de datos DBF de una versión más antigua aún. Utilizaremos la misma mecánica. Vamos a selección de empresa, creamos la base de datos que queremos trabajar, digamos, aquí vamos a colocar donde se va a alojar la base de datos y le colocaremos el nombre, ¿no? En este caso voy a arrastrar el año 2018, igual le colocaré el nombre en la base de datos, siempre recuerden con el punto mdb. Ok, le damos grabar y la creamos. Me dice la ruta no existe, se procederá a crearla, le decimos que sí y le daremos grabar porque sabemos que vamos a importar una base de datos del año anterior. Cuando ingresemos, igual que el ejemplo anterior, arriba dirá logo porque es una base de datos que está en blanco, y utilizaremos la misma opción, utilitarios, importar datos, pero en este caso va a ser importar DBF, ¿ok? Y buscaremos la base de datos DBF. Nosotros ya en este caso tenemos que saber dónde está alojada esa base de datos. En mi caso está en la carpeta data y en la carpeta EFAP 2018. Ubicaré la carpeta y le daré a aceptar y comenzará a importar la base de datos del año 2018 que estaba con la base de datos DBF, o sea, una versión más antigua aún que las bases de datos Access. Comenzará a importar esa información y luego me pedirá un mantenimiento de archivos. Le daremos procesar y me dará un mensaje proceso concluido. Me dice salir y ingresar para que los cambios se validen. Le daremos aceptar. Vamos a la base de datos importada, en este caso 2018, entramos y ahí tendremos ya importada la base de datos del 2018, en este caso de las bases de datos DBF de versiones anteriores aún. Ok, con esto habremos terminado de ver la opción cómo importar bases de datos de versiones anteriores a la versión actual.